Para mí es una satisfacción estar aquí en el municipio de Ciudad Madero, invitado por el ayuntamiento, por el patronato, que está integrado todo por amigos, y estar con la gente que se interesa por la cultura en esta ciudad. Y vemos, bueno, que la importancia de la cultura, ustedes lo saben, es cultivar, es sembrar. Lo que estamos haciendo aquí con esta pequeña exposición, pues es sembrar una semillita que cree una inquietud, y la inquietud que yo quiero provocar es que estos rieles de los que hablamos nos unen a Tampico y a Madero. Que esa semilla tiene por objeto el ver que tenemos una historia en común, que somos los mismos que llegamos con los indígenas que se encontraban aquí, que llegaron con Fray Andrés de Olmo, los españoles que llegaron de Pánuco, los mismos que se fueron a Tampico Alto y que regresaron a Altamira y que luego fundaron el Tampico moderno, y de ahí surge también Ciudad Madero. Somos los mismos que de manera transhumante hemos formado este pueblo, y debemos estar unidos porque pues, la unidad es la base del progreso, y eso es lo que nos permite. Tenemos divergencias, pero estas divergencias debemos conocerlas y no solamente mostrar las divergencias, sino los puntos de unión, que eso es lo que creo que la historia debe ser útil. Yo creo que el conocimiento de estos será importante por varios motivos. Ciudad Madero es una ciudad nueva, joven, casi va a cumplir 100 años, Tampico le duplica la edad, pero hay una característica aquí importante en el desarrollo de lo que es Ciudad Madero. Ciudad Madero pues, tiene una historia muy referencial desde 1924 hacia acá, desde que ese sigue y luego en el 30 que se convierte en Ciudad Madero, y es una historia moderna, una historia contemporánea, ¿sí? No inmediata, pero sí contemporánea de lo que ocurre, pero debe estar ligada a ese pasado que es un orgullo, porque el orgullo es una pertenencia. ¿De dónde llegaron los maderenses que viven aquí? También los que viven en Tampico tenemos ciertos puntos en común de desarrollo. Todo esto gira bajo un emblema importante: el desarrollo de la industria. La industrialización hizo la conformación del puerto de Tampico y de la zona industrial que fue Ciudad Madero. Ese es el parámetro con el que vamos a partir de ese crecimiento y de ese desarrollo que se da aquí. A fines del siglo XIX, ustedes saben que un poquito antes de la llegada del porfiriato ya se hablaba de la modernidad, la llegada de toda la tecnología, la industrialización del mundo, y nosotros no estábamos ajenos a todo eso. Había la necesidad de modernizar el puerto, porque el puerto de Tampico era un pequeño puerto ribereño que tenía un problema con una barra, que entraban difícilmente los barcos y las actividades de altura eran complicadas y difíciles, casi en todo el Golfo de México. No había una modernidad en nuestros puertos, no competía, no teníamos nada como para poder hacer valer todo eso. ¿Qué es lo que empieza a surgir aquí? El ferrocarril empieza a unir al mundo. Empieza a unir al mundo de manera importante, y con esto todos los ferrocarriles querían un puerto. Pues bien, ante esa necesidad surgieron varias propuestas. La primera propuesta es la de un ferrocarril que llegara de Monterrey a Tampico, y se llamaba el ferrocarril del Golfo. Hay gente que dice que por eso el Golfo se llama, porque pues, el ferrocarril pasa así, como ferrocarril del Golfo, y que luego la harinera lo adquirir ese nombre, pues le da esa connotación. Pero al principio esas concesiones eran otorgadas a personas de la política, en este caso General Treviño, que había sido gobernador de Nuevo León, y pues no tenía la lana como para hacer. Se lo vende a una empresa belga que también tiene dificultades para su desarrollo. ¿Qué es lo que hace detonar esta zona? ¿Qué es lo que causa esa modernidad con el ferrocarril? Viene a ser el ferrocarril central, pero lo motiva un nuevo elemento: el petróleo. Pero no el petróleo en el sentido que ustedes lo están viendo, en el sentido de la explotación. En esa época, a fines del siglo XIX, se decía que en México no había petróleo que se pudiera explotar industrialmente, no había. Pero sí
se había empezado a comprar por parte de Walter and Pierce, habían comprado en Veracruz una pequeña refinería que no les era muy productiva y la cambiaron aquí. Más o menos en el 896, por ahí, vienen a Tampico con la idea de en un puerto poder traer productos refinados con estas nuevas vías que se están planeando para que se vendieran el queroseno. Es importante desarrollar el queroseno. Aquí era un producto que llegaba desde Pensilvania, los barcos llegaban aquí a ese muelle. El primer muelle que tuvimos aquí es precisamente un muelle allí en Cecilia, ¿sí? Ese muelle llegan las primeras importaciones desde Pensilvania y aquí se empezaron a refinar. En el poblado de Almo Grande se empiezan a desarrollar todas estas actividades que resultan muy importantes para este mundo. El ferrocarril central recibe una concesión para administrar el puerto de Tampico. Deben construir una aduana, deben construir muelles, deben terminar el faro, deben determinar una barra. Ante esas actividades que debían de realizarse, pues fue un empeño que duró casi más de 25 a 30 años su resolución, no fue de inmediato qué hacer, y lo que hicieron estas compañías fue comprar inmediatamente la concesión que iba a Monterrey. Para el 890 las dos habían quedado instaladas, la que iba a San Luis Potosí, que era para llegar a la Ciudad de México, y la que venía precisamente a Monterrey. Y este era el círculo que unía los dos territorios, pero había un pequeño problema. Ese es el problema que después vino a generar toda esta confrontación a la larga, y es la propiedad de los terrenos que corresponden a este lugar. Ustedes dirían, pero eso es fácil, eran de doña Cecilia, pero no eran exclusivamente de doña Cecilia. Doña Cecilia Villarreal tenía una concesión por parte del ayuntamiento, primero de Altamira y luego de Tampico, para un paso en una administración de ejidos al estilo del siglo XIX. Hay documentos donde, bueno, se pelea el alcalde, el secretario del ayuntamiento le dice al de Tampico, oye, ¿y la lana de doña Cecilia, por dónde está, no? Pues bien, este territorio que teníamos aquí conformado estaba dividido de mayor manera. Todo este territorio viene a surgir obviamente con Altamira. Lo que es Tampico actualmente, lo que es Ciudad Madero, era territorio de Altamira, que Escandón había declarado como ejido, y había dicho desde aquí, desde Tancol, bajando hasta llegar a la salida del Tamesí, de ahí hasta el mar, y de ahí hasta llegar a Palohueque, que era la división que teníamos con Altamira, son ejidos. Cecilia tenía este territorio, pero había otro pequeño territorio, que no era tan pequeño, sino bastante amplio con el tiempo, que era una de las porciones llamada la porción número 44, que correspondía a las otorgadas en Altamira. ¿Se acuerdan esa historia de que Altamira le cedió a Madero un poco de territorio? Bueno, ese pedazo de terreno, ese pedazo de rancho del que se habla en la sesión, es la parte que le correspondía a Altamira. Y esta propiedad desde 1754 aproximadamente, primero perteneció a un señor que se llamaba Maya, después a don Cayetano Quintero, un personaje muy importante, dueño de la hacienda del Cojo, también aquí puso su ranchito, así como tenía uno allá, de menor importancia, pero lo tuvo aquí, y él escogió ponerle por nombre San Lorenzo. Y San Lorenzo es lo que actualmente es Chipús, Tierra Negra, el Polvorín, el Blanco, y ese es el rancho más antiguo que conocemos como propiedad dentro del territorio de Ciudad Madero, mucho antes de la conformación de la propiedad de doña Cecilia. Ahorita les voy a explicar cómo doña Cecilia se hace de esta porción. El terreno de este señor con el tiempo compran de una manera irregular, porque se trataba de ejidos, hasta la barra. Es aquí el momento en que llega doña Cecilia precisamente y tiene un compadre. Siempre hemos hablado a Cecilia como la primera mujer, pero el señor Trujol, su familia, pues tenía un lugar en el que se dedicaba a las actividades alijadoras, y este terreno del que se conformaba
lo compró en copropiedad. Eran dueños los dos. Ese sí era un rancho propiedad de doña Cecilia, que correspondía a la zona de la Barra, Barriles, y que en el testamento que el señor Infante nos menciona, ahí vemos perfectamente definida esa propiedad que tenía junto con el señor Ruyot. Doña Cecilia, poquito antes de la fundación, le había dejado a su hijo, Felipe de la Garza Villarreal, no confundir con Cisneros, que fue el gobernador, le había asignado estas tierras. Y en esta asignación de tierras que le hizo precisamente, hay un incidente muy especial, porque él se convirtió en militar, si lo recuerdan, y todos dicen, bueno, se convirtió en militar porque su padre había sido dragón de la independencia. La verdad es que en la hoja de servicio que se encuentra en su servicio militar, se establece que él se quejó con el comandante del batallón guardacosta de Tampico, que cuidaba la costa, de que los soldados se robaban las vacas de su rancho, muy cerca del fortín, y que ese robo de vacas, pues él estaba muy indignado y quería que le pagaran las vacas. Y como respuesta, el general Moctezuma le dice, pues lo nombro comandante del batallón, ¿no? Y así ya no le tengo que pagar las vacas, y es como ingresa él de manera militar a esta sección, el hijo de doña Cecilia, y después llega como fundador de Tampico. Se ha hablado mucho que doña Cecilia, y esa es otra cuestión que hay que aclarar, de que doña Cecilia le reclamó los terrenos a Tampico en su momento. Bueno, lo que pasa es que aquí, si ustedes ven la cita del que lo escribió, no tomó la cita adecuada. Doña Cecilia Villarreal se casó con un señor que se apellidaba Casados de aquel lado del río, Chachalaca, en toda esa zona. Ella lo adquirió en propiedad por su marido. Estoy hablando desde aquí hasta Cabo Rojo, de frente. Los de Tampico Alto idearon una nueva villa que se iba a llamar Mata la Morena, para fundar otro Tampico, el San Luis de Tampico, en ese lugar. Y doña Cecilia le reclama a ese Tampico ese territorio porque está en su propiedad. La de acá pues no, porque obviamente no tenía esa capacidad, y es un mito que se ha traído como que si tuviéramos problemas por eso desde el origen con doña Cecilia. No es cierto. O sea, se refiere a otro concepto geográfico relativo a esa situación. Pues bien, esta propiedad que va a ser el ferrocarril, que resulta bastante interesante, viene a dividirse en dos grandes predios. El hijo de doña Cecilia, un poco antes de morir, los dos murió casi una diferencia de unos años uno del otro, toma la decisión de pedirle al Ayuntamiento de Tampico le conceda, porque él había adquirido lo que actualmente es Ciudad Madero. El primero que compró realmente este territorio, que lo tuvo ya en la conformación de este punto, lo fue el hijo de doña Cecilia. Y dice que por sus servicios prestados está pidiendo que le otorguen los 100 metros, los 100 metros que corresponden al paso de doña Cecilia. ¿Por qué lo está pidiendo? Porque él es dueño, heredó junto con los terrenos de Trullón y la familia de Trullón el resto del terreno. Entonces ya saben, junto con pegado, pues luego se hablaba de una propiedad, la propiedad que correspondía desde la parte de Ciudad Madero hasta llegar a las porciones que corresponden a otro punto. Ustedes dirían, bueno, ¿y todo esto qué viene a colación? Porque estamos platicando de esto, que tiene que ver con el ferrocarril, porque existe un expediente en donde por problemas de esto que ahorita vamos a referir, se hicieron apeos y deslindes y se mostraron cada una de las escrituras. Es decir, existe un expediente con las escrituras de cada uno de los propietarios que existieron aquí, y por eso tienen que ver con el ferrocarril. Es un expediente de litigio del ferrocarril sobre sus tierras, porque a la larga esto se convirtió en un latifundio. Y un latifundio exacto, es decir, el territorio que ahora ustedes llaman Ciudad Madero es el latifundio que tenía el ferrocarril. Pues bien, hay varias compras en la parte del norte. La gente no entendía muy bien en esa época, y le pasó a los gringos también, lo que es la copropiedad, ¿sí? Esa parte del territorio, un señor Iberri, que es el que construyó las fortificaciones de 1829, se quedó, compró una parte de ahí, el señor Obregón, que
bueno, viene de una familia que ustedes saben, fue de la que participó en Tampico hay un edificio, el Obregón, y él fue diputado en la época de Madero. Ese terreno lo compran y empiezan a discutir sobre la propiedad, pero debajo del territorio que corresponde a lo que es esta sección de Madero no estaba muy bien definida y la familia de doña Cecilia había abandonado un poco el territorio. La familia Llorente en 1880 se entera de que aquí quieren hacer un ferrocarril, negocio, ¿no? Y el señor Llorente se pone a realizar una serie de actividades y de compras de los derechos ejidales, que era lo correcto, de una pequeña porción que estaba en el Golfo. Bueno, esta propiedad que él compró era muy curiosa porque era una casa non santa de una francesa en los terrenos que ahora son el Golfo, y ese es el registro más viejo que tenemos ahí. Después seguía un rancho de un señor que era médico, que era el doctor Platón, que correspondería a la zona de Andonegui. Hizo tratos para comprar un rancho que se llamaba Tierra Blanca, lo que ustedes conocen hoy como Árbol Grande. Esa sección que le compró don Ángel Sáenz, luego la adquirió. Por eso don Sáenz, Ángel Trápaga, pues andaba muy pronto a venderle a los petroleros pues lo que era el Árbol Grande. Como propietario pues les vende, porque dice que andaba muy solícito en hacerlo, bueno, porque tenía la venta de ese lugar, que era a propósito. Y así se van conformando esto, y entonces llega el ferrocarril. La llegada del ferrocarril implica muchos trabajadores que llegan de diversas partes del país a realizar una actividad muy pesada. Y si ustedes oyen ahora del golpe de calor, bueno, se morían muchos trabajadores que trabajaban a horas inadecuadas, y un médico hace la propuesta porque se habían desatado muchas epidemias. El ferrocarril también trajo el movimiento de las epidemias de muchos lugares, y más o menos en la mitad del periodo de la construcción fue tal la epidemia que hubo una mortandad, que tuvieron que quemar una gran cantidad de cadáveres, y a la gente que no estaba infectada se la llevaron a Tampico, a un galerón metálico que estaba ahí en lo que es el edificio de la Luz. Había un galerón inmenso que era de la Cámara de Comercio, y se depositaron todas las personas sanas para excluirlas de los que se habían contaminado en la parte de Madero, y tuvieron que arrasar todas las pequeñas casas que con el ferrocarril, o sea, el primer poblado, vamos a decir, formal, es destruido por esos mismos acontecimientos, y desaparece parte de esto hasta que el ferrocarril inicia de nueva época. Son dos cosas que espantaban a las enfermedades: los ciclones, evidentemente, y la llegada de los climas fríos, que eso lo amortiguaba de manera importante. Pues bien, este señor lo primero que logra comprar es todo lo que corresponde, ya se los dije, Árbol Grande, hasta llegar a la parte de Altamira. Se los voy a indicar más o menos, es fácil de ubicar el terreno. Si ustedes agarran la vía del ferrocarril desde los límites de Tampico con Madero, y nos vamos por la vía de Monterrey y da vuelta aquí por donde está la Cruz Roja, y de ahí nos vamos hasta salir a Germinal, toda esa porción lo compró este señor Llorente. El señor Llorente se había puesto abusado, ¿sí? Tuvo información de primera mano, su hermano había sido presidente municipal en Tampico con anterioridad, y yo creo que le comentó y él lo vio como posibilidad, y a este rancho o propiedad él le puso por nombre Encarnación, porque su mamá se llamaba así. Entonces ese es uno de los nombres que tuvo este territorio, pero usurpaba parte del terreno que había sido de los Cecilia. El ferrocarril siempre lo vemos como el gran monstruo, porque oye, el tipo que llegue y se quiere apoderar de todo, pero miren, sí es cierto, pero también los de aquí somos Ibarach. Lo compró 4 veces. Le compró a Obregón, le compró a Llorente, le compró al Estado, le compró a la Federación. 4 veces se lo vendía. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, los que se decían poseedores, y para evitar conflictos, el ferrocarril entraba una gran cantidad de operaciones y de cuestiones, hasta que logra perfeccionar su escritura
y presenta un plano de un señor Kidman que existe todavía. Miren, muchos de los planos de Ciudad Madero están en San Luis Potosí. Allí hay un museo y depósito de todos los archivos, y ahí está ese plano donde tiene que definir todas las compras que hizo de todos estos predios, qué número de registro, dónde y qué fecha lo registró, y algunas que compró con el juez de distrito. Es decir, aquí los casos de posesión debían hacerse ante el juez de distrito, no podían hacerse ante un juez del ordinario por el tipo de institución que lo desarrollaba, y menciona a todos y lo firma un señor que se llama Kidman. Ustedes dicen Kidman, ¿quién es? Bueno, es el ingeniero que diseñó la aduana en Tampico, pero además hizo otra aduana. Ciudad Madero tuvo aduana antes que Tampico. ¿Qué es lo que ocurrió? Eso que están viendo ahora de hacer en la entrada un puerto, esa era la decisión correcta y original que hizo el ferrocarril, porque entrar al puerto de Tampico presenta problemas de dragado, y el costo de dragado es muy alto. Ahí exactamente en ese punto que le llaman varadero, porque es precisamente la zona donde se hacía un ángulo. En esa sección es donde iba a ser el puerto y donde va a ser lógico y naturalmente el puerto. Claro que aquí vamos a hablar que este puerto, esta parte del puerto de Tampico que está en Madero, va a ser un puerto para contenedores. Esas rivalidades nos han hecho hacer esos cambios, y la gente que vivía en Tampico, aquí no vivía nadie, ¿sí? Ni nadie iba a pelear, y tenían su aduana, y el ferrocarril estaba feliz porque pues, lo que se iba a ahorrar, ¿no? Tenía su puerto a la entrada tranquilamente, tenía su refinería que tenían los norteamericanos, y le funcionaba muy bien. Cabe aclarar que estos ferrocarriles eran propiedad de norteamericanos, y se terminó quedando con ella. ¿Quién cree? El señor Pierce, ¿sí? Si tenía una refinería, pues el negocio era ese. Esa es la razón de que ahí estuviera ese negocio para ellos y fuera, digamos, lo manejable o lo aceptable para esto. Pues bien, este puerto y esta aduana, la suegra de don Porfirio le dijo: oye, Pidio, yo quiero que el puerto aquí donde está la gente, donde están los comerciantes que no quieren irse allá, es un páramo, hay que construir una nueva ciudad. Y como don Porfirio sabe que a la suegra no se le debe decir que no, a ninguna, indebidamente, les voy a decir que es indebido, bueno, considerando que era más costoso, ¿sí? Pues es más costoso hacer un puerto allá, pero bueno, se le hicieron a la suegra el puerto exactamente frente a lo que ahora es Tampico. No porque aquí fuera Madero, no existe Madero, era porque era un lugar alejado en Tampico, ¿sí? Porque luego vamos a pensar, es que no querían que fuera en Madero, no, es porque aquí era un lugar alejado de lo que ellos tenían ya establecido como comercio, como actividad. La aduana todavía subsistió, hay informes en 1914 que los revolucionarios la quemaron, todavía ustedes pueden asistir y ver ahí en las piedras, en la Galeana. Entonces sí, con estos cambios en el ferrocarril empiezan a surgir, entonces sí, aspectos de los que vamos a hablar, que son los aspectos sociales. En este libro, y lo vamos a comentar al final, que es un libro escrito por el señor Ocasio Meléndez Marcial, es un libro que habla del capitalismo y desarrollo de nuestra zona, y concluye precisamente al final con lo que es Ciudad Madero, y él establece perfectamente, Ciudad Madero tiene una vocación obrera, porque aquí nos habla de cómo los obreros y los patrones en Tampico siempre estuvieron medio asociados. Eso es verdad, vemos que se asociaban, pero que el surgimiento de Ciudad Madero es un surgimiento ya más puro, y lo llaman la primera ciudad en el mundo obrera en cuanto a su manejo administrativo, llegar al poder, que es algo muy interesante que maneja Ocasio, porque dice que la mayoría de la población, él define aquí, de Ciudad Madero, es de origen obrero. ¿Sí? Se toma un perfil, una unificación, mientras que los que vivían en Tampico eran comerciantes, la mayoría extranjeros, de muchas partes del mundo, pero además extranjeros, y que vivían en las zonas altas, ricas, que los pobres vivían en el Golfo, ¿sí? Y los de la clase media vivían en lo que llamamos colonias, y aquí se conformó una nueva población
que se va conformando por la industria. La industria forma a la población en cuanto al tipo de población que adquiere. Ciudad Madero tiene su centro histórico y no es este es su centro moderno, es la Galeana. ¿Qué hay en la Galeana? Está el sindicato de ferrocarrileros, la estación Cecilia. La estación a la fecha se llama Cecilia, es el único recuerdo importante que ha quedado. La estación se sigue llamando Cecilia. En alguna ocasión Carlos González Salas dijo, ¿por qué le quitaron Cecilia? Ese es el nombre original más importante, digo, sin quitarle al patricio sus beneficios. Él pensaba que es algo que se ha perdido de alguna manera. Bueno, surge esta población de manera importante, pero no surge de manera unificada. Surgen pequeños núcleos por diversos motivos. La compañía del ferrocarril descubre que se puede hacer negocio teniendo en Aguascalientes y en Monterrey acereras, acero, negocios. Se vinieron los gringos porque si recuerdan el Canfield cómo mató una gran cantidad de personas ahí, se le armó el pleito y se le ocurrió, vamos a México, ¿no? Y entonces había que comprar carbón de hulla, mucho carbón de piedra mineral. ¿Por dónde iba a llegar? De la manera más natural, en Árbol Grande, en Tierra Blanca. Hicieron un muellezote grandote que parecía un columpio de esos inmensos, y los del ferrocarril empezaron, y empieza a surgir un nuevo poblado, Tierra Blanca, hoy conocido como Árbol Grande, como población relativa a lo que es la industria del carbón, el carbón como un medio industrial que por aquí llegaba, y que Tampico se adornó por eso con tantos metales y tanto hierro fundido de ese periodo, pues de manera importante. Entonces se consolida una población, fíjense, todo es origen industrial, obrero, obviamente los que vivían ahí eran obreros, y es ahí donde se fueron a refugiar los estibadores. Todo el siglo XIX los estibadores que habían estado en Tampico se refugiaron en Madero. Ustedes dicen, los alijadores, pues claro, todavía pueden ver la estatua y dónde lo mataron. Bueno, aquí está la influencia de los alijadores y los estibadores que vienen de la zona que corresponde a Árbol Grande, es de mucha importancia y de gran arraigo. En espera más. Ahora, ellos tuvieron problemas porque un señor Rowley llegó y dijo, hey, yo tengo el monopolio y estos mexicanos son bien flojos, yo no trabajo con ellos. Ya conocen la historia, trajeron chinitos, se vino una avenida y se los llevó. Trajeron negros de la zona de Jamaica y se dio un incidente muy grave y que fue conflicto entre lo que son los dos municipios. Esto ocurrió en 1900. En Árbol Grande, como los negros que trajeron no tenían esposa, pues lógico es que buscaban pues alguna novia, y pues el pelado negro y bonito y la chamaca viéndolo, pues empezaron a tener pues cierto tipo de relación, y hubo un reclamo al ayuntamiento de Tampico. Oye, hay que hacer algo con estos negros, ¿sí? Las chamacas, ¿qué están haciendo? La respuesta fue poco política, pero adecuada. La primera pregunta, ¿hay casos de estupro? ¿Alguna menor se la han llevado? No. ¿Una violación? No. ¿Entonces? Y la respuesta fue, si no pueden resolver como hombres sus problemas de la casa, no vengan a presentar. Los de Árbol Grande se regresaron, hicieron una matadera en negros. En los anales de historia aparece muy marcada. Esto creó un desánimo hacia las autoridades de Tampico. Evidentemente sentían que no había ese respaldo, aunque pues al otro le pareció lógico, ¿verdad? Porque pues no quería confrontarse con la empresa. De alguna manera el poblado de Árbol Grande empieza, el poblado ya de lo que corresponde a Cecilia empieza a crecer desmesuradamente como el centro más importante de las actividades. Y una de las razones es que los ferrocarriles se habían traído de San Luis por problemas de huelga, se habían traído la Casa Redonda, talleres. Al surgimiento de los talleres y el surgimiento de la Galeana, la población empezó a crecer de gran manera. Y existe una solicitud de 1917 al Ayuntamiento de Tampico
para poder urbanizar este lugar. Ustedes han visto fotos ahí, aquí hay varios amigos de los grupos, donde vemos un Ciudad Madero de una serie de camillas donde no se ven casas, a vía irregular, y el ayuntamiento ordena y convoca a los vecinos para esos nombres que ven son los tradicionales, no los vayan a cambiar, ¿sí? Los que originalmente en 1917 se llegó al acuerdo de conformar, y es la marca vemos otra vez la cuestión del ferrocarril, ¿sí? La vía, y el surgimiento de las plazas y la creación de un mercado. En este caso, bueno, toda esta actividad que se empieza a realizar para hacerlo provoca que hablamos ya en 1918 de una urbanización y que el centro más importante se convierte, Cecilia, como punto de operación de todas esas actividades. Pero había pasado algo más. Habíamos llegado al siglo XX y los ingleses pues no estaban de acuerdo que los gringos manejaran todo aquí. Don Porfirio los tenía separados. Se fue Don Porfirio y los ingleses brincaron, compraron cerca de esta zona algunos pozos, de ellos de los más importantes, Santiago de la Mar y otros que fueron de los más importantes en el mundo, y hacen un plan. Vamos a tomar Tampico en lo económico. Y llegan desde 1911, en la Cámara de Comercio hay documentos, se inscriben y quieren hacer una refinería. Se acerca la Primera Guerra Mundial, hay que sacar el petróleo, hay que traer barcos, nadie le está sacando debidamente, no había una estructura, y lo que es Mandepoy, lo que ahora consideramos esa parte, ellos empiezan a desarrollar esta actividad, si necesitan, y un mes antes, en 1914, casi en julio, antes de que se inicie la Primera Guerra Mundial, logran terminarlo, pero ellos lo pensaron completo, Primero a los gringos los excluyeron de manera fehaciente, los mandaron a Matarredonda, allá, vete si quieres, sí, venían de Ébano, ven. Aquí Tampico, hicieron su colonia, el Águila, compraron el ferrocarril de mulitas, los hicieron eléctricos, uno para que fuera su colonia y otro para que viniera a la fuente de trabajo. Y aquí se causó un problema muy fuerte. Existía otra vía, el tren de la Barra. Una vía rara y extraña, un tren que va a la Barra. Bueno, para construir la Barra fue necesario traer desde Labra, de San Luis Potosí, piedras, y que en reversa se metían las máquinas a través de una espuela, iban arrojando las piedras con unos amasijos de hierbas para que no se movieran, y de esa manera se fue construyendo la Barra, y entonces quedaron esas vías, y pues las vías fue un medio de transporte para llegar y circular por todos los poblados que tenía Ciudad Madero. Ese fue su primer medio de comunicación, inmediato, rápido, aceptable. Y fue tal su crecimiento que hubo que poner un cementerio, Árbol Grande. Todo esto va generando la industrialización, ¿sí? Tampico acababa de abrir un nuevo cementerio, pero era imposible por su modo de llegar hasta este punto. De hecho, aún por la vía se inunda. En algunas ocasiones ocurrió en el 36 y en el 55. Por eso se mandó construir Ejército Mexicano, que es el único medio que podemos llegar a Madero sin inundarnos. Los militares de esa época hicieron ese territorio y entonces llegamos a la parte de Ciudad Madero. Bueno, este tren de la Barra que había sido traído con este propósito, por ahí ahorita se me olvidó, me había regalado aquí el compañero una composición muy interesante, que funciona hasta los años 50, pero era el medio de transporte que usaban los gringos, pero compiten, no quieren que los ingleses tengan el otro, y hay una serie de discusiones y pleitos hasta que logre realmente el tranvía imponerse como un medio de comunicación más moderno, más adecuado, y empieza a desplazar al tren de la Barra, que perdura hasta los años 50, en que todavía hacían los recorridos hacia las dos ciudades de una manera pues importante. El ferrocarril, especialmente el norteamericano, hizo que gracias a él pues tenemos todas esas fotografías que de repente vemos en la red, ¿sí? Con Jackson, con White, con Tannenberger, eran fotógrafos que eran traídos especialmente para fotografiar, y por eso vemos mucha fotografía de esta zona, las vemos entintadas, y ellos venían supuestamente a tomar fotos y a venderlas, pero en realidad eran espías.
Y todas las fotos son muy parecidas siempre, si ustedes los ven, son de los mismos puntos de las fortificaciones, de la aduana, de la entrada, de los barcos, toda la infraestructura. White es el que principalmente, bueno, tiene el reconocimiento de ser espía porque al Archivo General de la Nación regalaron la colección de White y venía con una serie de documentos y ahí se decía fotos tomadas como espionaje en Tampico. Bueno, pues también a Madero en ese periodo. Entonces nos espiaban. Esas fotos que ahora vemos pues son producto del espionaje. Si no hubiera habido espionaje no tendríamos esas maravillosas fotografías. Pues bien, esta industria, la nueva, la de 1914, que convierte al puerto de Tampico en algo muy importante, en el primer exportador en el mundo de petróleo. Lo convierte de una manera importante. Hay gente que dice que es el segundo lugar, pero hay que considerar algo. Los gringos no marcaban sus exportaciones de Tampico, las marcaban vía Nueva York, y si las suman, tendrán que era el puerto más importante del mundo. Trabajaba 24 horas. Todos estos muelles que empezaron a desarrollarse ampliamente hacían que fuera febril, y la población durante el auge petrolero en lo que ahora son estos lugares crecieron, pero especialmente surgió un nuevo poblado llamado Refinería. Y ese poblado que se conformaron era la Refinería El Águila, que fue su nombre hasta que fue modificada después de la expropiación petrolera. Que luego se discute que si la refinería le dio el nombre a Ciudad Madero, eso no es cierto. ¿Cuándo fue que se llama Ciudad Madero? 1930. ¿Cuándo fue la expropiación? 1938. Es el deseo de que se llame Madero el que le impone a la refinería el nombre. Claro que allá pues, se lo pusieron completo, Francisco y Madero. Surge este poblado de manera importante y a la par surge una zona habitacional que se llama Miramar. Miramar fue poblado, registrado de acuerdo a las autoridades como un poblado importante que le dio nombre posteriormente a un casino y a lo que actualmente llamamos Playa de Miramar. Miramar data de 1912, entre el 11 y el 12 ya existen documentos de la existencia de Miramar como poblado de Ciudad Madero, porque de repente vemos como que Miramar le fuera ajeno a Madero, ¿no? Y decimos, no es de Madero o algo, o no es Madero. Es Madero y es más viejo que el concepto y es una parte importante que tenemos ahí de ese poblado. Pero más bien, más antiguo es La Barra. Hay registros que hasta en carreta llegaban, pero claro que con el ferrocarril de San Luis más. Y surgieron las primeras casas, los primeros baños, con la estación de La Barra, con una serie de características especiales que se les dieron, y surge el poblado de La Barra. Todos estos poblados funcionaban ya con esa categoría, y eso ocurre porque nuestra legislación así lo permite. No es como en otros lugares que no permite la creación de pequeñas poblaciones con su aumento. Lo tiene en el caso de Altamira, está a punto de generar una nueva ciudad, es Cuauhtémoc, ya tiene la categoría de villa, ¿sí? Claro que bajo ese concepto vamos a terminar con unas 54 ciudades, yo creo, ahí en la porción que corresponde a Altamira. Y estos poblados, de manera independiente, empiezan a tener un problema. Ya después de 1910, entre el 17 y el 18 no hubo problemas con el ferrocarril, por eso se logró la urbanización y les voy a explicar la razón. Los ferrocarriles fueron expropiados durante la Revolución Mexicana por los constitucionalistas, que se llamaron Ferrocarriles Constitucionalistas de México. Los gringos no los manejaban. Eso permitió que el ayuntamiento y la gente de aquí empezara a tomar pues partido del lugar. Antes, si querías un terreno, hay gente que todavía tiene contratos del ferrocarril o que le vendió el ferrocarril, pero en ese momento el ferrocarril desapareció técnicamente, el proceso revolucionario lo acaba, se permite la organización de esta zona, pero al terminar y retomar el ferrocarril su control, hay un problema. Oye, necesitamos más servicio, no me lo negará el secretario del ayuntamiento. Si una colonia no ha sido conformada legalmente y le pide servicios, ¿qué le va a decir usted? No puedo hasta que se regularice. Ocurran ustedes a una institución y cuando sea, yo les voy a proporcionar los servicios que requieran. Lógico es que la gente de aquí hizo un
reclamo y una serie de asociaciones reclamando por qué no nos está dando servicio. Y es un reclamo, también no nos daba servicios y tuvimos que separarnos de él, parte del proceso lógico de entendimiento. Pero se dio algo interesante. Había que deshacerse de ese monopolio del ferrocarril. Había que terminar con esa imposibilidad de urbanizar ese concepto que es precisamente Ciudad Madero, dar ese reclamo, pero que había que hacerlo de una manera política. Tenía que ver la decisión política. El gobierno revolucionario tenía compromiso con los trabajadores, la gente de aquí, la mayoría eran trabajadores y le debían mucho y consideraba su reclamo justo. También existía la razón de que cómo podíamos quitar ese monopolio que había tenido el ferrocarril. Y esto era la expropiación. Y para poder expropiar el terreno como propiedad, si bien es cierto era del municipio de Tampico, estaba registrado como propiedad particular, había la necesidad de hacer una expropiación. Pero ustedes saben el conflicto que hubiera causado una expropiación en ese momento histórico. Estamos hablando de la época de Obregón casi, ¿sí? Hubiera sido un conflicto en el que se estaban tratando los problemas de Bucareli y otros, y era imposible realizarlo de manera directa. Se ideó el concepto de crear un nuevo centro poblacional. Y el decreto expropia a los ferrocarriles este documento. Ahora, eso se peleó, Realmente esa expropiación vino a tener efecto hasta Lázaro Cárdenas en el 38. Y eso generó muchos problemas y el licenciado no me dejará mentir, surgieron la Junta Federal de Mejoras Materiales, los reclamos de predios, el ferrocarril, y esto era una bola de problemas de quién era, precisamente porque hasta ese momento histórico es cuando se resuelve esa situación. El Ayuntamiento de Tampico cedió su territorio, había conveniencias, este autor lo dice, bueno, le convenía, mira, como que son trabajadores, ¿sí? Y acá nosotros como que somos comerciantes. ¿sí? Había como ese como concepto de unidad, de que fuera una ciudad. Era costoso, realmente Madero logra un gran desarrollo considerando varios puntos. Había que crear toda una nueva infraestructura. Y bueno, también lo veían así como que se lo van a echar ellos, ¿verdad? Había una conveniencia de que pudiera ser el desarrollo de infraestructura, y no había drenaje, no había pavimentación, no había una serie de servicios que en Tampico sí existían y que tenían un costo y que había que realizar. El Ayuntamiento de Tampico donó los planos, y si ustedes ven el plano del antiguo ferrocarril, es exactamente el plano que corresponde a Ciudad Madero, con todos sus linderos, con instancias y accesorios, en la necesidad de crear una nueva población y solucionar un problema social de estos trabajadores que de manera industrial llegaron a hacerlo y estar en este compromiso. Y es así como surge, y lo dice este autor, somos dos ciudades hermanas que surgimos de un punto en común. Y había otro aspecto que el Estado quería, y ya se los había mencionado, el aspecto de que siempre en Tampico los trabajadores estuvieron un tanto cuanto asociados a los empresarios, tanto que les puedo decir, y hay muchos documentos que lo hablan, de cuando se hizo la huelga de la refinería, por ejemplo, los comerciantes de Tampico abonaban y les daban a los trabajadores para hacerlo. Se asociaron muchas veces y lo veían como una manera de monopolizar más el concepto de los trabajadores, un concepto más. Y bueno, y se convirtió en esa famosa ciudad tan importante. Es un título que este hombre le da de la primera ciudad obrera, con características muy especiales, que lo es Ciudad Madero. Pues bien, se hizo la separación, el festejo, fueron invitados los de Tampico, porque luego se hablan como si hubiera habido casi una guerra, y no es cierto. Se asistió, hubo beneplácito, nada más sí le pidieron, un acto que sí fue importante es que le pidieron al gobernador que no se fuera a dormir a Tampico. Entonces se lo pidieron, le dijeron, no se va a ir a dormir a Tampico, se va a quedar a dormir aquí. Ya había ese celito. Yo no veo malo que tengamos un celo y que tengamos identidad, sí, pero lo que yo veo es que debemos de trabajar en conjunto. Yo pienso que estos rieles, de lo que hablamos es de unirnos, de crear, pues somos los mismos obreros, ¿sí? ¿Quién no tiene su esposa en Madero y que trabaja en Tampico y que va a otro lado y que lo vemos exactamente
y que debemos enfrentar. A veces son cuestiones de semántica que queremos ver y que nos olvidamos de lo más importante. Yo les voy a decir algo, miren. Hay dos puntos de referenciales. Luego me dicen, ¿por qué si eres de Madero de otro lugar debes decir que solo eres de Madero o algo? No. Si usted dice que es de Tampico y vive en Madero, no está diciendo algo incorrecto. El puerto de Tampico son los municipios de Madero, Pueblo Viejo, Pánuco y Tampico. No la ciudad de Tampico. Hay que entender que el puerto de Tampico es una estructura y es un concepto. Y todos somos porteños por vivir en el puerto de Tampico. Y tan pequeños porque somos del puerto de Tampico. Por nuestro concepto de, bueno, yo vivo en la ciudad de Tampico, yo vivo en la otra ciudad, y no es nada retórico o difícil de entender de que lo somos unidos. Debemos estar orgullosos de que tenemos ese puerto, es nuestro puerto. Pues bien, este modo de pensar que debe ser más amable, yo siento que por eso la historia nos debe servir, para ver que hemos crecido juntos, que lo somos lo mismo. Les indico, las actividades que se realizan en los municipios son administrativas también, pero nos deben hermanar nuestros lazos. No nos divide una ciudad, nos une una calle, ¿sí? Somos uno de los pocos lugares que podemos decir nos une una calle. ¿A poco no sufrieron igual los de Ciudad Madero cuando un día en Tampico? Lo sufrimos igual, lo mismo sufrimos. ¿A poco anduvieron diciendo, no, este es de Madero y este es de Tampico? Pégale completo, ¿sí? Son los mismos problemas, las mismas situaciones, y creo que podemos resolver en conjunto mucho. Si vamos a hacer un plan de hacer algo y le metemos lana a los dos, pues salimos mejor. Si uno con la lana nada más de uno, no voy a llegar a ningún lado. O sea, vamos, esto es de trabajar, de convencer de que somos un lugar que puede ser de gran progreso. Ahora, es como si yo le dijera, ¿verdad que nadie viene exclusivamente a Madero ni nadie viene exclusivamente a Tampico? Vienen a visitar nuestra zona. O sea, hay un concepto de unión. Esas vías son las que nos han unido, y yo aquí es donde quiero hacer una propuesta. A mí siempre me ha parecido, y se los he dicho, si yo voy a una plática, a mí me parece que esta plática debe tener una consecuencia real. Ya les hablé de historia, o de crónica. La crónica consiste en ver, bueno, y esa plática, ¡ay, qué bonito habló el señor! Dijo unas cosas interesantes y me acordé. ¿Y qué sirve? La historia debe ser útil. Usted diría, bueno, pues es como la medicina, me sirve porque me cura, ¿no? La historia, entonces, ¿de qué sirve? Nada más para contar algo bonito y decir, ay, subir ahí 2, 3 cosas en el Face. No. Miren, si los elementos que encontramos en esta plática es la unión, y si de lo que hablamos es un de ferrocarril y que es una infraestructura que existe, y lo hemos visto con los compañeros de ferrocarril, aquí debe estar Ramón. Él ya lo ha visto, yo ya. ¿Qué pasa, Ramón? Bueno, sí, mira, quiero que pase, Ramón, porque esto que yo estoy platicando, yo ya lo había platicado y él ya lo ha visto como una realidad, es algo de lo que se ha planeado. Pásale, Ramón. Pásale, Ramón. Yo les voy a decir algo importante, miren. Mucho gusto, Ramón. Buenas tardes. Soy Ramón Antivero, soy secretario de la Organización del Sindicato de Ferrocarriles. Bravo, 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 bravo. Antes de que hable Ramón, nada más voy a explicar una cosa. La propuesta, a que luego Ramón dice, es que tú luego dices que haces todo, pero bueno. La propuesta es muy sencilla. ¿Saben ustedes que las vías del tren de la barra existen? Ahorita les va a explicar él. Y que pudiéramos de nueva cuenta salir del centro de Tampico y llegar a Playa de Miramar. No es tan fácil, yo sé que él me va a hablar que es la vía rápida y otras cosas, pero es viable, y que ya vinieron a verlo autoridades para pues, tener esa idea o ese concepto. Y ahí sería lo importante, nos volveríamos a unir a través de esas vías de manera real y material, y bueno, y también permitiría pues, el desarrollo de esto. Ramón les explicará algo de esto. Bravo.